¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Esta semana tuvimos la noticia del principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y noticias fuertes también vinculadas con los mercados agrícolas, consolidándose un poco el panorama a partir de lo que ha sucedido con el clima en Sudamérica, ya con la cosecha de soja a pleno en Brasil, con rendimientos bastante por debajo de lo esperado, un fracaso de la cosecha en Paraguay, todos temas que queremos conversar a fondo con Pablo Adriani, experto en mercados agrícolas, pero vinculado con esta cuestión donde todo el mundo sabe que la agroindustria es un poco la locomotora o también la tabla de salvación de la economía argentina. Entonces es muy importante saber que por un lado tenemos un plafón nuevo a partir de esto que pasó en estos días con el Fondo Monetario Internacional, más allá de las cuestiones internas, también con la renuncia de Máximo Kirchner como titular de su bloque en el Congreso. Pero bueno, la nave va con esto y sobre todo va con la cuestión de los precios agrícolas y la evolución de las cosechas. Tema que vamos a analizar muy a fondo con Pablo Adriani. Y luego nos meteremos en los fierros, cosa que tanto nos gusta y nos interesa como termómetro de lo que está pasando en nuestro sector agroindustrial y también preparándonos un poco, calentando motores para Expo Agro, que ya falta un mes para que se realice esta gran convocatoria y gran manifestación del potencial agroindustrial argentino. Vamos a conversar con Alberto Gaviglio, titular de Acron, y estará con nosotros, como siempre, Jorge Castro, analizando la realidad agrícola y de producción de alimentos a nivel global. Estos son los temas y los invitados que vamos a compartir todos ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Enseguida empezamos. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. Surcos, agroinnovación en red. Iniciamos esta edición de El Campo, la Industria Verde, metiéndonos muy a fondo en la situación de los mercados. La Argentina ha logrado un acuerdo, algunos dicen precario, otros que todo está por verse, pero en fin, lo del Fondo Monetario parece más o menos encaminado y ahora todo pasa en buena medida por lo que haga el gobierno, pero también por lo que hagan los mercados y la producción agroindustrial, que como todos sabemos es un poco la tabla de salvación de la Argentina. Todo esto lo queremos conversar con Pablo Adriani, analista del mercado de granos, el líder de los gurúes en los grupos de WhatsApp. Así que Pablo, queremos en principio ver cómo estás mirando esta campaña, qué es lo que pensás, qué está pasando con los precios internacionales y qué está con la producción local. Vamos por precios internacionales. Sí, muchas gracias, Héctor. Bueno, un saludo a toda la audiencia. Sí, desde el punto de vista de lo que es la coyuntura internacional, los precios reaccionan a factores de oferta y demanda. Y en el mes de noviembre y diciembre, Sudamérica sufrió una de las peores sequías de la historia, afectando a todo un núcleo sojero que involucró los estados del sur de Brasil, todo Paraguay, todo Uruguay y la mitad de la superficie de soja de Argentina. Esta sequía, que duró más de 90 días, en pleno proceso de floración y maduración en Brasil y en Paraguay, que liquidó a los cultivos, los liquidó,
provocó una pérdida global de más de 20 millones de toneladas. Entonces Chicago se despertó hace muy poco de esta realidad, que el año pasado había sido el factor de acción de los fondos, anticipándose la sequía que iba a haber en Sudamérica. En esta oportunidad los fondos no jugaron contra la sequía de Sudamérica, sino que están jugando contra la realidad de Estados Unidos. Lo que pasa es que esta caída en la producción de Sudamérica restringe la oferta global y por vasos comunicantes pone nerviosos a los operadores locales de Estados Unidos y está provocando una suba de precios que ya ubica a la soja muy cerca de los $600, esos famosos $600 que todo el mundo menciona. Hoy la soja está en $540, $545, y bueno, eso provocó que la soja en Argentina tenga valores históricos de los más altos, el más alto en la historia de 10 años, de $400 por la soja disponible y $380 por la soja mayo del 2022. Un precio que el año pasado, para mayo, estaba en 220, 230. Sí. La verdad que muchos economistas, que es algo notable, porque durante todo el año pasado me tuvieron loco, muchos de los economistas más mediáticos, más renombrados y de mayor nivel, preguntándome por dos cosas, clima y precios internacionales. Es como que de pronto todo el mundo descubre que la Argentina es agroindustria sojera dependiente. Y bueno, eso no es ni bueno ni malo, es simplemente, y lo que es bueno es que se tome conciencia de esta situación. Ahora se viene repitiendo que en el 2022 vamos a tener menores ingresos, un poco como consecuencia de esa sequía que afectó a la soja en esta primavera, pero donde hay una especie de recomposición de precios que son superiores a los del año pasado. Así que yo no sé si la macro va a estar afectada. ¿Cómo lo Yo ves te diría vos? que, no, en términos conceptuales, la soja está más de $100 por tonelada arriba de los precios del año pasado. El maíz, no se olviden que el maíz 2021 llegó a un precio máximo de $250 en abril, después desapareció esa burbuja y orilló los $200. Hoy el maíz vale $240, sobre Bahía Blanca vale $250 y la cosecha nueva está buscando los $230. O sea, son precios que están muy por arriba a la media histórica y son los precios que justifican por qué con una caída en la producción de maíz de 6-7 millones de toneladas u 8 millones de toneladas, como dice la Bolsa de Comercio de Rosario, y una pérdida en la producción de soja de 4 millones de toneladas, el ingreso de divisas solamente se ve resentido en 5.000 millones de dólares. ¿Por qué digo se ve resentido en solamente? Porque el año pasado el ingreso fue récord histórico en 39.000 millones de dólares. Entonces, si vos vas a tener 34.000 millones de dólares de ingreso de divisas, es el segundo récord histórico. Entonces, acá están viendo, hay quien ve el vaso medio vacío y hay quien ve el vaso medio lleno. Yo estoy viendo el vaso medio lleno, segundo récord histórico de divisas. Y esto puede mejorar en la medida que tengamos un febrero con buenas condiciones climáticas y con una temperatura que ya sabemos que baja con respecto a los máximos de enero. Entonces yo te diría que lo peor ya pasó, el piso negativo ya fue superado por los mercados y ahora todos nos jugamos las fichas al informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos del mes de febrero, donde va a publicar, en el mes de febrero pasan dos cosas importantes. Primero van a poner los precios de referencia del maíz y de la soja y del trigo para cuando se disparen los seguros agrícolas en Estados Unidos que favorecen a los productores. Y segundo, el USDA va a definir entre el 20 y el 24 de febrero cuál es la superficie de siembra de soja y de maíz en Estados Unidos, campaña 22-23. Ese informe va a producir un quiebre en el mercado, o para un lado o para el otro. Están indicando algunos consultores que va a aumentar el área de soja en Estados Unidos en detrimento del área de maíz, con lo cual un análisis muy lineal te diría, el informe que va a suceder dentro de 20 días puede ser bajista para soja por aumento de superficie y alcista para maíz por la caída de superficie.
Lo que pasa, Pablo, y corregime si le pifio por mucho, pero los precios de la soja se han disparado y los del maíz más bien se han quedado, incluso tuvieron una pequeña baja, con lo cual la relación de precios hace que de pronto sea más favorable la siembra de soja. Y en cuanto el Departamento de Agricultura diga eso, las cosas se van a acomodar porque se descuenta una mayor oferta futura de soja. Así que siempre esa relación va a estar. Pero por otro lado, ¿qué pasa con la rotación? En Estados Unidos hay bastante rigidez, digamos. Se alterna desde hace unos años maíz con soja y los farmers en general son reticentes a modificar esa actitud. Lo que estaba con maíz va a soja, lo que estaba con soja va a maíz. Y lo que se ajusta en función de los precios es relativamente poco. ¿Es así? Entramos en la sintonía fina. O sea, los americanos tienen 33 millones de superficie de soja y 33 millones o 34 millones de superficie de maíz. Hablo de millones de hectáreas. No tengo en la cabeza los números exactos, pero tiene más o menos la misma superficie de soja y de maíz, más o menos 2 millones de hectáreas que van para un lado o para el otro. Sí. O sea que en el análisis global, el farmer respeta esa rotación, soja, maíz, soja, pero queda un porcentaje que dicen voy a sembrar más soja y ese porcentaje por ahí es el 5% de la superficie. Y un 5% es 1,5 millones de hectáreas. Entonces vos te imaginás que si fuera generalizado el cambio de tendencia, estarías con variaciones mayores a un 5%. O sea que está dentro de lo que sería la sintonía fina. Y acá la gran batalla es cuánta más soja va a haber de siembra en maíz en Estados Unidos, y lo que haya más de soja va a ser menos de maíz, porque Estados Unidos tiene el fenómeno de sábana corta. Estados Unidos no tiene más superficie agrícola, la que tiene está. Entonces habrá otros cultivos que van a aportar un poquito más, como puede ser el algodón, el maní, pero son zonas muy específicas donde no compiten los forrajeros con estos cultivos, ¿no? Ahora hay una situación también muy interesante que es que vos hablaste de 20 millones de toneladas que se perdieron en Sudamérica. Sudamérica ha superado largamente a Estados Unidos en producción de soja. En Brasil se esperaban más de 140 millones de toneladas, van a estar en 125 aparentemente. Las 50 millones de toneladas de Argentina bajarán a 45, más lo que comentabas de Paraguay, que ha perdido muchísimo, y Uruguay que también. Esto realmente va a dejar al mercado bastante cortito de soja hasta que entre la próxima cosecha americana, donde está por verse por esta cuestión de la rigidez en volcar más hectáreas de soja, de maíz a soja. Exacto, y el dato matemático es el siguiente. Sudamérica perdió 20 millones de toneladas. Estados Unidos, si sembrara 1 millón de hectáreas más de soja, estamos hablando de 3,5 millones de toneladas. O sea que Estados Unidos no va a poder reemplazar ni sustituir los 20 millones que se perdieron. A lo sumo podrá reemplazar un 15% de lo que se perdió. Con lo cual, hasta está en duda, me haces dudar a mí ahora, si el informe va a ser bajista. Sí. Porque si no llegás a compensar los 20 millones de toneladas, puedes estar en un problema en el segundo semestre del 2022. Más que interesante. Vamos a seguirla en unos segunditos, vamos a un corte y la continuamos. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Innovio Protergium Soja es el único consorcio microbiano del mercado desarrollado especialmente para el tratamiento de semilla de soja. El primer producto 100% biológico de Helm Argentina. Sumate a una agricultura más sustentable. Conoce más en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter.
Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Estamos en el campo de la industria verde, estamos dialogando con Pablo Adriane, experto en el mercado de granos, y veníamos un poco con esta situación de tensión en la oferta de soja a partir de la caída de la producción sudamericana y ver que el próximo partido se juega en Estados Unidos, donde no sabemos cómo van a ser las proporciones de siembra. Pero Pablo, te quería llevar a partir de esta situación a lo que ha pasado en Estados Unidos desde que se lanzaron a fondo con la producción de biodiesel como sustituto del gasoil, una cosa que yo recuerdo hace como 20 años, vos que trabajabas codo a codo con la American Soybean Association y con la United Soybean Board, y viniste a la Argentina con la inquietud de impulsar el biodiesel, porque nos convenía a todos, era cuestión de mayor consumo de aceite. Bueno, Estados Unidos se largó a fondo, en la Argentina rateó la política, tuvo como un estornudo y hemos fallado. El año pasado fue un año de marcha atrás para los biocombustibles en general, el biodiesel en particular. Pero en Estados Unidos, que le han dado manija al biodiesel, se encontraron también con un estímulo al crushing, a la mayor capacidad de molienda y en consecuencia mayor producción también de harina de soja, que es el principal producto de exportación de Argentina. Lo que implica el riesgo de mayor competencia de la harina de soja estadounidense respecto de la Argentina. ¿Cómo lo estás viendo, Pablo? ¿Es así o le pifié por mucho? Bueno, no, el análisis está bien planteado. El tema es que Argentina es el primer exportador mundial de harina de soja con cerca de 27, 28 millones de toneladas. Estados Unidos creo que exporta 2,5 millones, 3, y Brasil es 1,5 millones, 2. Está muy lejos Brasil y Estados Unidos de competir con Argentina. Pero si Argentina tiene una caída en la producción de soja, si Argentina no va a poder importar soja paraguaya porque perdieron el 50% de la cosecha y la calidad de la soja paraguaya es muy mala, yo ya tengo fotos de la soja verde con granos chuzos, no va a tener el nivel de proteína que se espera. Argentina va a tener un problema muy serio porque su molienda de soja va a estar por debajo de la de este año, que fue la segunda récord, y esa caída en la molienda de soja va a implicar una menor oferta de harina y de aceite al mercado mundial, que obviamente parte la va a capturar Estados Unidos y parte la va a capturar Brasil, pero Brasil no tiene mucho para capturar porque está perdiendo más de 12 millones de toneladas de soja, o más, 144 contra 125. Ya Brasil solo, con el ajuste que hizo esta semana un par de consultoras brasileras, perdieron 20 millones de toneladas con respecto al año pasado. Entonces va a ser un mercado en donde no es tan lineal y simplista decir aumenta el área de soja en Estados Unidos y es bajista para el poroto, porque va a haber una puja muy, pero muy fuerte por la harina y el aceite dentro de Estados Unidos y en el mercado mundial. Por eso la exportación de poroto en Argentina hoy está fuera del mercado, tiene márgenes negativos. La soja argentina es la más cara del mundo, no podemos competir ni con Brasil ni con Estados Unidos, los precios FOB comparativos, pero la gran competitividad argentina está en la producción de aceite y de harina. Por eso creo que el aceite y la harina puede bajar el poroto, pero el aceite y la harina se van a mantener muy firmes y va a generar una mayor competitividad por el producto argentino. Yo creo que esto que vos planteás, que es que el poroto de la Argentina no es competitivo a nivel mundial, es precisamente porque al precio interno lo fortalece la agroindustria sojera. Exactamente, y ahí tenemos una competitividad, pero muy, aún con las restricciones que tenemos, Argentina no puede ser doblegada ni por Brasil ni por Estados Unidos. O sea, tenemos una agroindustria, ejemplos sobran. Hay una planta en Argentina que muele 20.000 toneladas por día, que es lo que muele todo el estado de Iowa, con 14 plantas, y todo el estado de Paraná, con 12 plantas aceiteras, con lo cual es imposible que Brasil y Estados Unidos compitan en algún momento con la Argentina. La lástima
La lástima es que hemos perdido una década, porque hace 10 años que la producción argentina es de 44 millones de toneladas, por X o por B. Mientras Brasil saltó de 100 millones a 140, Argentina se mantiene en 44 millones. Eso es lo que perdió Argentina. Perdió oportunidades de crecimiento para ganar el mercado mundial. Y eso fue muy parcialmente compensado por el crecimiento de cereales como el maíz fundamentalmente, que ha crecido y es la contracara favorable de todo esto, pero el resto, Brasil ha crecido con las dos cosas, porque además se inventaron... Exacto. Sí. Y si le agregás como frutilla negra del postre las limitaciones para aportar carne vacuna, estás en una situación, viste, de perder y perder, luz. O sea que el gobierno, cada acción que propone para mejorar la mesa de los argentinos, es una acción totalmente contraproducente porque los precios no bajan, la oferta es menor y hay menor oportunidades para convertir granos en carnes. Pablo, una última cuestión. ¿Cómo ves este principio de acuerdo o canalización, por lo menos con el FMI, en su impacto sobre el sector agropecuario y sobre la economía argentina en general? Yo creo que este principio de acuerdo, porque todavía no está el acuerdo bien claro, el gobierno jugó la bala de plata para evitar una corrida cambiaria el viernes pasado, o el viernes que anunciaron el arreglo con el fondo. Yo creo que este arreglo va a tener impacto muy fuerte negativo para lo que es la Argentina interna, o sea, lo que es la economía interna. Acá va a haber ajuste de tarifas, va a haber aumento de servicios, va a haber aumento de costos de fletes, va a haber aumento de costos de producción. O sea, por el lado exterior, el productor argentino está arriba en Fórmula 1. Ahora, localmente, toda medida que tome Argentina que tienda a desregular servicios, tarifas y aumentar, entre comillas, cierta presión impositiva en forma indirecta, vía ingresos brutos o impuestos internos, le va a quitar al productor, le va a quitar una parte de rentabilidad que va a ser compensada con creces por los precios que estamos teniendo. Ojo, una soja mayo hoy a $380 es la soja más alta de los últimos 10 años. Aún con la soja de $600 en Chicago, no tuvimos una soja mayo a $380. Muchísimas gracias, Pablo, por estos jugosos comentarios. Seguiremos muy de cerca toda esta evolución en un momento realmente crítico para el país y también para el sector, porque se está definiendo la campaña 2021-2022. Gracias, será hasta prontito. Gracias. Gracias a vos, Héctor. Saludos a toda la audiencia. Tolvas autodescargables Mainero. Eficiencia, agilidad en cada movimiento. Robustez con el equilibrio justo. Simple y versátil. El equipo de cosecha Mainero, el más completo del mercado. Superarse es posible. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos! Genética sustentable para el cultivo de algodón. Continuamos en el campo, la industria verde, y creo que es un buen momento para conversar con Alberto Gaviglio, que es el titular de Acron, una de las empresas líderes en el sector de maquinaria agrícola. Se viene Expo Agro, pero más allá de Expo Agro,
lo que nos interesa es ver en qué momento nos encuentra, qué es lo que está pasando con la fabricación, la actitud de los productores, ventas. ¿Cómo están las cosas, Alberto? Bueno, realmente venimos de un año 2021 muy bueno, con una gran demanda de maquinaria por parte de los productores y las expectativas para este año también son muy buenas. Más allá tenemos algunos interrogantes respecto al clima, fundamentalmente, cuánto va a afectar esta sequía, este clima tan distinto que es según las distintas zonas de Argentina, cómo va a afectar a la producción y por otro lado, indudablemente, la macroeconomía argentina, hacia dónde vamos. Creo que hay un horizonte un poco más tranquilo después de este anuncio, de este preacuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros tenemos muy buenas expectativas, estamos muy entusiasmados con Expoagro, con este nuevo año, nueva edición. Tenemos 6 modelos de máquinas, 6 innovaciones, 6 máquinas con importantes mejoras para el mercado interno y para el mercado externo, así que estamos muy ansiosos de estar en Expoagro y mostrar estas nuevas máquinas. Alberto, ustedes han tenido la capacidad de desarrollar líneas de productos que abarcan los segmentos más atractivos. Por un lado, todo lo que es el acompañamiento de la cosechadora con los carros tolva y el sistema de embolsado, y por otro lado, la línea forrajera. ¿Dónde tenés o tiene la empresa hoy puesta más la mira, tanto para el mercado interno como para el mercado internacional, en estos productos? Lógicamente, los productos de cosecha y post cosecha tenemos una muy buena demanda, mercado interno y mercado externo. La verdad que el mercado externo responde muy bien. Hace el año 2003 que nosotros estamos con nuestras máquinas en el mercado externo y venimos teniendo un 35% más o menos promedio por año de nuestra producción colocada en el mercado externo. Y por otro lado, sabemos de la demanda de los productores argentinos, el interés permanente, estar actualizado, con mejorar su eficiencia, su velocidad de trabajo, y realmente nuestro interés es producir máquinas de gran capacidad de trabajo, de gran velocidad de trabajo, así que a eso apuntamos. Por el lado de las máquinas forrajeras, también tenemos buena cantidad de máquinas funcionando en Argentina, algunas en Nueva Zelanda y en Estados Unidos, por supuesto también en Paraguay, en Chile. Son los mixers verticales, tenemos los esparcidores de enmienda orgánica y tenemos una buena cantidad de equipos de cajas compactadoras de forrajes trabajando en Argentina y en Uruguay y en Nueva Zelanda, que son estos equipos que acompañan a las máquinas picadoras de forraje, que aceleran y agilizan el trabajo. Tenemos una muy buena demanda de esos equipos, ya tenemos una gran experiencia en el trabajo de esos equipos y lógicamente una cantidad importante de clientes en Argentina. Vamos a estar en Expoagro mostrando justamente todo este tipo de máquinas. El hecho de haberse volcado a la exportación y que tengan hoy un 35% de la producción destinada a mercados externos, los obligó a hacer cambios, ya sea en la tecnología de fabricación o en el producto en sí, para adaptarlo a las exigencias de mercados que por ahí tienen pretensiones diferentes a las del consumidor argentino. Y sí, tuvimos que adecuarnos a las exigencias del productor de estos países de punta, porque también enviamos máquinas a Sudáfrica, enviamos máquinas a Polonia, enviamos máquinas a Ucrania, a Rusia, a distintos países. El año pasado hemos enviado máquinas y repuestos a 17 países distintos, algunos con más volumen, otros con menos volumen, pero tenemos una presencia importante. Eso nos exige tener los equipos adecuados a esos países, a la demanda de esos productos. El año pasado también habilitamos una nueva planta, Acron 4, donde tenemos nuevos procesos de pintura, por ejemplo, de secado, de terminación, para que las máquinas que van desarmadas al mercado externo
lleguen con mínimos daños o casi ningún daño, para que las máquinas, una vez armadas en los países lejanos donde enviamos las máquinas, aparezcan como recién terminadas, nuevas, para que el productor tenga una máquina disponible de primera calidad. Así que permanentemente nos estamos adecuando a las necesidades de esos clientes. Doy el caso de la pintura como uno, por ejemplo, pero lo que hace a las partes hidráulicas, a barras cardánicas, a cajas de transmisión, realmente nos adecuamos y nos pusimos a tono de las demandas de esos países. Alberto, muy interesante esto que comentás y me asalta un poco esta inquietud. Cuando las máquinas van desarmadas, ¿es porque hay países que prefieren tener algo de fabricación local y entonces te compran los equipos desarmados para armarlos ellos? ¿O es una cuestión de logística para disminuir el costo de los fletes? ¿Cuál es la situación por la cual ustedes están exportando máquinas sin terminar? No, las máquinas van completas, solo Bien. falta armarlas en destino, es una cuestión logística. Cuando nosotros empezamos a enviar las primeras máquinas embolsadoras, aquellas de las primeras épocas, iban 3 máquinas por contenedor, hoy van 8 máquinas por contenedor, desarmadas, de manera que abarata bastante la incidencia del flete. Bien, está clarísimo. Alberto, nos veremos en Expoagro. No sé si hay algo en particular para ver dentro de todas estas novedades de 6 productos para que nos muestren en detalle. Bueno, también en el stand de Akron vamos a tener los tractores japoneses Kubota, que distribuimos y vendemos en Argentina, más allá que Kubota o Mojón 1 también va a tener su stand aparte. Vamos a tener las palas cargadoras SDLG, que es otro equipo de muy buena calidad que distribuimos y que hemos vendido una buena cantidad de equipos. Y por otro lado, vamos a formalizar ya la presencia con nuestros clientes de Click Granos. Es una sociedad que hemos constituido el año pasado para agilizar y hacer más eficiente el canje de granos disponible, canje de granos a futuro. Hemos armado y tenemos un equipo que asegura que sea una operación muy conveniente para el productor y muy ágil la instrumentación del canje. Así que realmente para nosotros va a ser importante hacer conocer Click Granos en esta nueva edición de Expoagro. Es muy interesante esto porque hace años que ustedes han imaginado fórmulas para mejorar, digamos, y para implementar el canje de granos, pero ahora lo han constituido en una entidad nueva, es algo más que una unidad de negocios. Sí, porque realmente no queremos distraer nuestra capacidad de producción y de venta de maquinaria y de equipos fabricados por nosotros, comercializados por nosotros, y esta forma de financiamiento realmente tuvo una aceptación muy buena de parte de los productores. Son muchos los negocios que se hacen con canje de granos y bueno, creemos que se van a ir acentuando en cantidad este tipo de operaciones. El productor tiene que pensar únicamente cuántas toneladas o cuántos equipos de grano va a entregar, no tiene que pensar en ir al banco, no tiene que pensar en dólar, en tasa de interés, en financiamiento, que a veces es engorroso, burocrático, y la verdad que tiene muy buena aceptación el sistema de canje de granos disponible o canje de granos a futuro. Es notable una compañía que está en las tecnologías duras, en el tratamiento de cada componente. Ustedes son también agropartistas muy importantes, fabrican componentes de primísima calidad, fabrican productos muy evolucionados, muy desarrollados para el mercado interno y para el mercado internacional, y están elaborando estrategias, yo diría, blandas, como estas de venta, que algo que todo el mundo quiere, que es el canje de granos, pero que ustedes le dan una vuelta de tuerca en una entidad aparte que le da mucho movimiento. La verdad que un lujo el conocimiento, la profundidad con la que están encarando el negocio desde hace muchos años y coronados por el éxito como lo estás planteando tanto en el mercado argentino como en el mercado internacional.
Nos veremos en Expoagro con muchísimo gusto y vamos a mirar muy en detalle todo lo que están presentando ahí. Bueno, muchas gracias Héctor, los esperamos y seguramente nos encontraremos, aunque sea rápidamente porque sabemos de su trabajo en Expoagro. Todos trabajamos ahí, pero las cosas que valen la pena ameritan dedicarle tiempo y allí estaremos con tiempo. Saludos a todos por ahí, Alberto de San Francisco. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte. Empezá a disfrutar de beneficios, recibí invitaciones a eventos y sumá puntos para canjearlos por productos. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Continuamos aquí en el campo, la industria verde, ahora nuevamente con Jorge Castro y su visión de lo que está pasando en el mundo en general y vinculado con el sistema agroalimentario argentino en particular. Y Jorge, hoy el tema sobre el que te quería consultar es esta visión, aparentemente ha vuelto un poco el debate acerca del impacto de los subsidios agrícolas en la producción. ¿Por qué no nos comentás un poco tu visión al respecto? Mira, Héctor, el año pasado fue publicado el informe de Naciones Unidas sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el sistema mundial 2021. Lo que indica es que todos los años el total de subsidios a la producción agrícola asciende aproximadamente a 540.000 millones de dólares por año. Es el 15% de la producción mundial agroalimentaria. Agrega el informe sobre seguridad alimentaria y nutrición mundial de Naciones Unidas que más del 70% de esa inmensa masa de subsidios se destinan al sostenimiento de los precios agrícolas y dentro de ellos, en especial, al sostenimiento de los precios de determinados commodities, identificados algunos de ellos, sobre todo el maíz. Lo que esto significa es que esta inmensa masa de subsidios que se dedican sobre todo al sostenimiento de los precios agrícolas no está teniendo un efecto positivo sobre el objetivo de fondo del sistema, que sería supuestamente el logro de un grado elevado de nutrición de la población del sistema mundial. Señala, por ejemplo, que hay un aumento del número de personas que se encuentran en una situación de hambre y que en general tienen una dificultad para acceder a los alimentos necesarios para una vida normal. Son más de 2.800 millones de personas las que se encuentran en esta condición en el momento actual. Agrega a Naciones Unidas que la población hambrienta, la que no tiene acceso a alimentos suficientes para el mantenimiento de condiciones de vida saludables, crece 9% por año en las últimas 2 décadas. En otros términos, los subsidios a la producción agrícola son gigantescos y al mismo tiempo lo que está aumentando en el mundo es la población hambrienta y la que no tiene acceso al número suficiente de alimentos para garantizar una vida saludable y prolongada. Esto es lo que significa básicamente lo siguiente, Héctor. Identifica Naciones Unidas como más del 70% del total de los subsidios agrícolas están destinados al sostenimiento de los precios de la producción. Solo menos de 100.000 millones de dólares de esos 540.000 millones de dólares anuales
se destinan al desarrollo de la investigación científica y tecnológica de la producción agroalimentaria, al crecimiento de todo lo que se refiere al aspecto cualitativo de la producción, no al meramente cuantitativo. En este sentido, lo que se pregunta Naciones Unidas es cuál es la razón estructural de este crecimiento extraordinario de los subsidios a los precios agrícolas. Y dice que se debe a distorsiones de tipo estructural e identifica la principal de esas distorsiones en el crecimiento en el mundo entero, en todo el sistema productivo mundial, de los impuestos a las exportaciones, lo que en la Argentina se denomina retenciones. En otros términos, las retenciones, los impuestos a las exportaciones agrícolas, son la base estructural de esta extraordinaria distorsión que está experimentando el sistema de subsidios agrícolas en el mundo y que hace que no se estén cumpliendo, sino todo lo contrario, los objetivos de aumentar la nutrición de la población mundial. Este es un punto de especial importancia porque coloca a la Argentina en un lugar privilegiado debido a que es el país gran productor mundial de agroalimentos que tiene el aspecto cualitativo de su producción a través de la siembra directa y de bioseres, lo tiene en un primer lugar. Esto hace que cada vez más los aspectos que desarrolla la Argentina a través de la siembra directa y de todo el sistema de desarrollo de biotecnología que encabeza Bioceres, es la respuesta que está pensando Naciones Unidas para lograr satisfacer las necesidades de la nutrición de la población del mundo. Más que interesante, deja mucha tela para cortar, este impacto, este hallazgo tuyo acerca de cómo las retenciones finalmente son la contracara de los subsidios, porque implica que podría haber alimentos más baratos para los consumidores si no existiera esa captura por parte del Estado en el país que lo produce. Más que interesante y seguiremos reflexionando en torno a esto. Jorge, muchas gracias por este comentario y nos vemos prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Prepárate para vivir una Expo Agro con el doble de novedades, el doble de tecnologías y el doble de oportunidades. 2 años en una sola Expo Agro. Del 8 al 11 de marzo nos volvemos a encontrar en Expo Agro edición YPF Agro, Predio Ferial y Autódromo de San Nicolás. ¡Te esperamos! Solo el líder en flumioxacin podía convertirlo en una gema. Presentamos Gemit Top, una nueva formulación con partículas más chicas y homogéneas para una mejor distribución, mayor superficie de contacto y total eficacia. Nuevo Gemit Top, flumioxacin en su máxima expresión. Summit Agro. Reflexión final fue decisión del campo La Industria Verde, donde estuvimos conversando sobre la situación de los cultivos y de los mercados con Pablo Adriani. Es un momento crucial porque la Argentina tiene nuevamente una oportunidad, más allá de las rencillas, de las peleas, de las internas dentro del gobierno nacional. Lo concreto es que se ha ganado un poquito de espacio, un poquito de aire fresco
por lo menos con el Fondo Monetario Internacional, en este principio de acuerdo, con un plan que pocos conocen y que muchos economistas y analistas han expresado cierta angustia precisamente por este desconocimiento. Pero lo concreto es que nos hemos sacado una espada de Damocles. Estuvimos, ahora lo sabemos un poco más claramente, al borde de defaultear la deuda, una decisión del presidente Alberto Fernández de finalmente ir a un acuerdo, arreglar, cancelar lo que había que cancelar en su momento y esperar un poquito, como decíamos, aire por lo que viene. Todo esto tiene sentido y es viable en la medida que en la Argentina existe un sector que de alguna manera se emparenta con lo que hablábamos recién con Jorge Castro respecto a las exportaciones de lácteos de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país muy pequeño, donde 10.000 taperos, 10.000 productores de leche, generan 15.000 millones de dólares de exportaciones. Es menos de lo que produce nuestro sector agroindustrial sojero en la Argentina. El año pasado tuvo exportaciones por arriba de los 20.000 millones de dólares y este año posiblemente, a pesar de las cuentas que se están haciendo, vamos a estar posiblemente muy cerca de esa cifra, porque a alguna merma de la producción que se va recuperando y que si el clima acompaña va a tener una recuperación más plena en lo que queda de la campaña, aunque también puede suceder lo contrario, pero pareciera que las cosas, la reacción de los cultivos ha sido muy favorable después de las lluvias de hace 10 días, así que se va disipando un poco el riesgo climático y al mismo tiempo estamos capturando la posibilidad de los negocios que se van consolidando a partir de lo que ha sido la pérdida global de cosechas en países como Brasil, que ha perdido mucho más que la Argentina. Esto brinda un panorama y una perspectiva que hace que la Argentina, a pesar de los argentinos y de nosotros mismos, y me involucro, porque todos hacemos nuestros aportes y hacemos también nuestras cosas malas, hacemos que finalmente nuestro potencial y lo que le da viabilidad al país se diluya y se nos escurra como arena entre los dedos. Esperemos cortar con este ciclo, con esta onda de no entender que si impulsamos y si generamos más competitividad, si profundizamos en lo que naturalmente funciona y que dentro de un mes se va a expresar con mucha potencia en la Expo Agro, la verdad que estamos dilapidando nuestras posibilidades. Hemos dicho muchas veces que la Argentina es viable. Hemos propuesto incluso que el sector agropecuario y agroindustrial argentino, de alguna manera y como metáfora, se haga cargo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, 45 millones de dólares, es muchísima plata, pero que sin embargo para un sector que exporta eso por año debiera ser algo al alcance. Por supuesto que hay otras deudas con el sector privado, deudas con el sector financiero local e internacional, existe todo lo demás, la deuda externa argentina es gigantesca, pero cuando uno tiene un sector que crece a base de competitividad, que crece en función de su potencial de generación de innovación, de tecnología, como está pasando con el sector agroindustrial argentino, bueno, esto camina. Hablábamos con Alberto Gaviglio de que él es esa empresa Acron de San Francisco en Córdoba, que no para de crecer, ha enfocado muy fuertemente al mercado internacional como uno de sus objetivos. Bueno, toda la agroindustria, todo lo que es la provisión de equipos e insumos agrícolas de la Argentina tiene competitividad. Eso se consolida en la producción interna, pero al mismo tiempo implica también la posibilidad de explotar esos desarrollos en la gran arena internacional. Gaviglio exporta sistemas de embolsado de granos, toda una especialidad de la Argentina a partir del enorme invento del silo bolsa, almacenaje flexible, almacenaje que además
a pesar de la imagen que por ahí tiene el plástico como cosa poco ecológica, en este caso está sustituyendo enormes estructuras de hormigón y acero que tienen también su huella de carbono. En cambio, el plástico también en la Argentina se recicla, el polietileno de los silobolsas tiene distintos usos luego a través de la regeneración del grumo y volver a hacer otros productos plástico, con lo cual hay también una impronta y una imagen ambiental positiva. Almacenaje flexible, menores pérdidas de granos, menores costos, menor aplicación de insecticidas, por ejemplo, gracias a la anaerobiosis que se genera en este sistema de embolsado. Y todo esto como parte de un proceso de innovación permanente que se expresa en todos los niveles. Somos competitivos y por eso podemos exportar granos, pero además hemos generado la posibilidad de abrir nichos de mercado para cada uno de estos insumos que tienen con nuestro potencial de innovador. La Argentina lidera el mundo de la nueva tecnología agrícola, apuntando a la sustentabilidad. A través de la siembra directa y la biotecnología hemos generado la agricultura más eficiente en términos económicos y ambientales en el mundo. Pero aquí quizá no lo sabemos o no ha calado hondo en lo que es de alguna manera la inteligencia argentina. Se llama inteligencia argentina. La inteligencia argentina está en esas cosas, pero la otra inteligencia, que es la que debiera mirar y pensar y evaluar si esto es la estructura y es la base de un país viable, no lo hace. Por eso reivindico tanto y machaco continuamente sobre esta conceptualización que hizo el economista Pablo Gerchunov, que viene de otra vertiente, de una vertiente tradicional, industrialista, entre comillas, modelo 80, y que sin embargo de pronto se pone a hablar de la economía exportadora, la economía popular exportadora. No es exportar commodities, o exportar grandes productos, o exportar materias primas, de gas, de petróleo, de productos de la minería. Es generar complejos competitivos donde cada uno de los productos y de los insumos intervinientes en esa cadena forma parte también de esa competitividad. Y por eso se exportan. Empresas pequeñas como no solo Acron, que es una empresa mediana, fuerte, muy potente, muy integrada, donde se producen desde los componentes hasta los productos finales, pero sí también otras como Víctor Jury en Carmen de Areco, en la provincia de Buenos Aires, que exporta sembradoras de siembra directa y lo hace con mucha dificultad y desde hace muchísimos años y a pesar de costos altos y demás. Sin embargo, su tecnología le ha permitido entrar, por ejemplo, en Francia, donde hay un pequeño nicho para siembra directa y ahí están las sembradoras de Jury. O una empresa como Rizobacter, que ha desarrollado su negocio a partir de los inoculantes en la Argentina y hoy coloca inoculantes y tiene filiales en 20 países en todo el mundo. Es también parte de la economía popular. Inoculante hacia la competitividad de la producción argentina, tanto en lo que es los inoculantes para soja como para maíz, para otros cultivos, el desarrollo de productos de fertilizantes como Microstar, que también es competitividad pura, eficiencia, hace que esa empresa esté destinando cada vez una porción mayor de su producto al mercado internacional. Estamos exportando nuestros productos elaborados, la harina de soja, el aceite, el biodiesel, el maíz, los derivados de proteínas animales a partir del maíz y de nuestra soja. Todo eso va al mercado internacional y puede hacerlo en mucha mayor escala. Pero al mismo tiempo también vamos generando un flujo exportador de todos los componentes de este racimo de industrias que están haciendo a la gran competitividad argentina. Ordenémonos a partir de este mensaje que significa el principio de acuerdo con el Fondo Monetario y empezamos a caminar en el sentido correcto. Argentinos a las cosas, se dijo alguna vez y nosotros repetimos. Allá vamos. Hasta la semana que viene.